En la vecindad del Chavo, el sol de la tarde caía con una pesadez inusual, como si el aire mismo estuviera cargado de una promesa siniestra. Don Ramón, con su sombrero raído y su bigote desaliñado, intentaba esquivar una vez más al señor Barriga, quien acababa de llegar con su hijo ñoño para cobrar la renta atrasada. «Papá, mira qué barrigón tan grande», susurraba ñoño entre risitas, mientras su padre, con el rostro enrojecido por el esfuerzo de subir las escaleras, golpeaba la puerta de don Ramón con insistencia. «Don Ramón, sé que está ahí. No puede esconderse para siempre», gritaba el señor Barriga, su voz retumbando en el patio como un trueno lejano. Adentro, don Ramón se acurrucaba en un rincón oscuro de su departamento, abrazando a su hija Chilindrina, quien sollozaba en silencio con sus coletas deshechas y sus ojos hinchados. «Papito, ¿por qué siempre nos persiguen? Yo solo quiero jugar con mis amigos», murmuraba la niña, aferrándose a su falda manchada. Don Ramón, con el corazón apretado, le pasaba una mano temblorosa por el cabello. «Tranquila, mijita, ya pasará. Solo es hasta que consiga trabajo». Pero en su interior, la culpa lo carcomía. Otro mes sin pagar, otro día de promesas vacías. En el patio, el Chavo jugaba solo con su barril oxidado, pateando una pelota desinflada que rebotaba contra las paredes desconchadas. Su ropa remendada y su expresión perdida contaban una historia de abandono que nadie quería oír. «Ay, Chavito, no seas menso. Ven a jugar con nosotros», le gritaba Kiko desde el balcón, con su traje de marinero impecable y su gorra ladeada, pero su tono era más de burla que de invitación. Doña Florinda, asomada con su bata floreada, observaba la escena con desdén. «Kiko, no te juntes con esa chusma. Ven aquí, mi tesoro». Kiko obedecía, pero no sin lanzar una mirada triunfante al Chavo, quien se encogía más en su barril, sintiendo el peso de la soledad como una sombra que lo engullía. Doña Clotilde, la bruja del 71, espiaba desde su ventana, murmurando maldiciones para sí misma. «Esos niños ruidosos. Un día de estos les daré una poción para que se callen». Su soledad era palpable, un eco vacío en su departamento lleno de gatos y hierbas secas. En ese momento, el profesor Girafales llegaba a la vecindad con su ramo de flores marchitas, su bigote engominado y su traje formal, ansioso por ver a doña Florinda. «Querida Florinda, he venido a visitarla», exclamaba con su voz pomposa, pero ella lo recibía con una sonrisa forzada, más interesada en presumir a Kiko que en sus atenciones. La rutina se rompió cuando un hombre alto y delgado, con un traje blanco impecable y una sonrisa que parecía tallada en cera, apareció en el patio. Se presentó como el Dr. Elias Bosch, un científico benevolente que dirigía una fábrica de juguetes en las afueras de la ciudad. Su voz era suave, casi hipnótica, con un acento extranjero que nadie reconocía. «He oído de las dificultades en esta vecindad», dijo, extendiendo invitaciones impresas en papel brillante. «Quiero ofrecerles un tour gratuito a mi fábrica. Habrá juguetes para los niños, comida abundante y quizás oportunidades de empleo para los adultos». Sus ojos, fríos como el acero, escaneaban a cada uno, midiendo sus reacciones con una precisión quirúrgica. Don Ramón fue el primero en morder el anzuelo. «Empleo. ¿De veras, doctor? ¿Y pagan bien?». Bosch asintió, su sonrisa ampliándose de forma antinatural. «Por supuesto, señor. Solo vengan y verán». Chilindrina saltó de alegría. «Papito, juguetes. Vamos». Kiko, influenciado por su madre, exigió ir. «Mamá, yo quiero un barco nuevo. Y que sea más grande que el del Chavo». Doña Florinda, viendo una oportunidad para impresionar al profesor Girafales, aceptó. «Bueno, si el profesor nos acompaña». Girafales, galante, se inclinó. «Por usted, mi amada, iría al fin del mundo». El señor Barriga, oliendo un posible pago, se unió con ñoño.
Si hay comida gratis, ¿por qué no? Ñoño, no comas tanto en el camino. Ñoño, con su barriga prominente, asentía emocionado. Papá, juguetes y dulces. Doña Clotilde, atraída por la promesa de experimentos divertidos, se sumó con recelo. Si hay gatos de juguete, tal vez. Y el chavo, invitado por lástima, se unió tímidamente. Bueno, si no molesto. El viaje en el autobús proporcionado por vos fue incómodo. El vehículo, un modelo antiguo con ventanas tintadas, traqueteaba por caminos cada vez más desolados. Vos hablaba incesantemente de su visión. Juguetes que capturan la esencia de la infancia, pero sus palabras tenían un matiz extraño, como si hablara de especímenes en un laboratorio. Observar cómo reaccionan las personas a lo inesperado. Eso es lo que hace mi trabajo fascinante, dijo en un momento, y su risa fue un sonido hueco que hizo que Chilindrina se acurrucara contra su padre. Al llegar, la fábrica se erigía como una mole gris en medio de un terreno baldío, con chimeneas que expelían un humo espeso y dulzón. Bienvenidos a mi reino de maravillas, anunció Buzz, abriendo las puertas con un gesto teatral. El interior era un laberinto de pasillos iluminados por luces fluorescentes parpadeantes, con estanterías llenas de juguetes deformes. Muñecos con ojos vidriosos, peluches con costuras irregulares. Ahora, para hacer esto más emocionante, los separaré en grupos pequeños. Cada uno explorará una sala de pruebas especial. Es un juego. Resuelvan los acertijos y encuentren la salida para ganar premios. La separación fue rápida y confusa. Buzz guiaba con mano firme, ignorando protestas. Don Ramón y Chilindrina fueron llevados a una puerta marcada Sala 1. Papito, tengo miedo, susurró la niña. No pasa nada, mijita. Solo es un juego, respondió él, pero su voz temblaba. Doña Florinda y Kiko entraron en Sala 2, con ella regañándolo. Kiko, no llores. Sé valiente como tu mamá. El profesor Girafales intentó seguirlos, pero Buzz los redirigió a Sala 3. Mi Florinda, espéreme. Gritó, pero la puerta se cerró. El chavo fue solo a Sala 4, murmurando no fue mi intención. Doña Clotilde a Sala 5, refunfuñando esto huele a trampa. El señor Barriga y Ñoño a Sala 6, con Ñoño quejándose de hambre. Papá, ¿cuándo comemos? Una vez adentro, las salas se revelaron como pesadillas infinitas. Para Don Ramón y Chilindrina, la habitación se extendía en un pasillo amarillo interminable, con paredes que zumbaban como insectos. Un olor a humedad y olvido impregnaba el aire. Chilindrina, quédate cerca. Ordenó Don Ramón, pero el eco distorsionaba sus palabras. De pronto, una figura alta y delgada, con piel pálida y ojos negros como pozos, surgió de la nada. Bienvenidos a su miedo, siseó la entidad, su voz de un susurro rasposo. Chilindrina gritó. Papito, es un monstruo. Don Ramón, aterrorizado, buscó una salida. En la pared, un acertijo grabado. Soy alto cuando joven, bajo cuando viejo. ¿Qué soy? Una vela. Gritó Chilindrina, pero la entidad se acercó, extendiendo garras. Incorrecto. Prueben de nuevo. O quédense para siempre. En la sala de Doña Florinda y Kiko, un laberinto de espejos reflejaba versiones distorsionadas de ellos mismos. Caras alargadas, cuerpos retorcidos. Una criatura con múltiples brazos acechaba en las sombras. Mamá, me quiero ir. Lloriqueaba Kiko. Cállate, Kiko. Resuelve esto. ¿Qué tiene cuello pero no cabeza? Una botella. Respondió él, pero los espejos se quebraron, y la criatura rió. El profesor Girafales enfrentaba una biblioteca infinita, libros que susurraban secretos oscuros. Un ser etéreo lo perseguía. Esto no es educativo. Exclamaba, resolviendo el que lo hace lo vende, el que lo compra no lo usa, el que lo usa no lo sabe. ¿Qué es? Un ataúd. Pero el ser se acercaba.
El Chavo en un patio eterno, con barriles que se multiplicaban, perseguido por sombras de su pasado. Doña Clotilde en una cocina interminable, pociones que cobraban vida. El señor Barriga y Ñoño en un comedor sin fin, comida que se pudría al tocarla, acechados por un glotón monstruoso. Vos observaba desde una sala de control, su sonrisa genuina ahora, deleitándose en el caos. Reacciones perfectas. El miedo es el mejor juguete. Las salas se expandían, los acertijos se complicaban, y el terror psicológico comenzaba a quebrarlos. Chilindrina sollozaba, don Ramón sudaba, y el infinito los tragaba. Las luces fluorescentes parpadeaban con un ritmo irregular, como latidos de un corazón moribundo. En la sala de control, el doctor Elías Voss se reclinaba en su silla ergonómica, rodeado de monitores que transmitían cada sala en tiempo real. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio con una cadencia casi alegre mientras observaba las pantallas. Fascinante, murmuraba para sí mismo. El miedo desnuda al ser humano de una forma tan exquisita. En sus ojos brillaba una curiosidad fría, desprovista de empatía, como la de un niño diseccionando insectos con una lupa. Había diseñado cada sala para amplificar los terrores más profundos de cada uno. No solo monstruos, sino espejos retorcidos de sus propias vidas. En la sala 1, el pasillo amarillo se extendía sin fin. Las paredes parecían respirar, hinchándose y contrayéndose con un zumbido bajo que hacía vibrar los dientes. Don Ramón arrastraba a Chilindrina de la mano, sudando frío. Papito, no veo el final. Sollozaba la niña, sus coletas empapadas pegadas al cuello. El ser alto y delgado los seguía a distancia, sus pasos silenciosos, su silueta alargada proyectando una sombra que se estiraba como goma derretida. De pronto, la entidad habló con una voz que imitaba exactamente la de doña Clotilde. Pinche flojo. Siempre huyendo de tus deudas, ¿eh? Don Ramón se detuvo en seco, el rostro pálido. Cállate, maldita sea. Esa no eres tú. Pero la voz cambió, ahora era la de su esposa muerta hacía años. Te fuiste, Ramón. Me dejaste sola. Chilindrina se tapó los oídos. No escuches, papito. Es mentira. En la pared apareció otro acertijo, escrito con una tinta que parecía sangre fresca. Todos me temen, pero yo temo a todos. Puedo ser tu amigo o tu peor enemigo. Me rompes y me haces más fuerte. ¿Qué soy? El silencio. Gritó Chilindrina entre lágrimas. La entidad se detuvo. Por un instante pareció retroceder. Luego, con un chasquido, el pasillo giró 90 grados. Una puerta apareció al fondo. Sigan, siseó. Pero cada paso que den, recordarán algo que desearían olvidar. En la sala 2, los espejos multiplicaban a doña Florinda y Kiko hasta el infinito. Cada reflejo era ligeramente diferente. En uno, Kiko tenía los ojos hundidos y la boca cosida. En otro, doña Florinda lucía arrugada, con el cabello gris y la bata hecha jirones. La criatura de múltiples brazos se movía entre los reflejos, sus extremidades rozando el vidrio con un chirrido que erizaba la piel. Mamá, esa cosa me está mirando. Lloriqueaba Kiko, aferrado a la falda de su madre. Cállate, Kiko. No seas marica. Espetó doña Florinda, pero su voz temblaba. En uno de los espejos apareció su propia madre, muerta hacía décadas, mirándola con desprecio. Siempre presumiendo, Florinda. Pero al final estás sola, como yo. Doña Florinda retrocedió, tropezando. Un nuevo acertijo se formó en el vidrio empañado. Tengo ciudades pero no casas, bosques pero no árboles, ríos pero no agua. ¿Qué soy? Un mapa. Exclamó Kiko. Los espejos se resquebrajaron en una lluvia de fragmentos que no cortaban, sino que se clavaban en la mente. La criatura rió con una voz que era la mezcla de todas las burlas que Kiko había recibido en su vida.
Una puerta se abrió en el centro del laberinto, pero al cruzarla, encontraron otro pasillo de espejos idéntico. No hay salida, mi amor, susurró doña Florinda, por primera vez sin sarcasmo, solo con un terror crudo. En la sala 3, el profesor Girafales corría entre estanterías que se extendían hacia un techo invisible. Los libros susurraban fragmentos de sus clases fallidas, de sus poemas rechazados, de las veces que doña Florinda lo había rechazado con frialdad. Un ser etéreo, hecho de niebla y páginas rasgadas, lo perseguía flotando. Esto no es civilizado, gritaba el profesor, jadeando. Un libro cayó abierto frente a él. Las letras se movían solas. Soy tomado de una mina, encerrado en una caja de madera, de la que nunca salgo vivo. ¿Qué soy? El lápiz, respondió Girafales. El ser etéreo se disolvió parcialmente, pero reapareció más cerca, susurrando con la voz de doña Florinda. Nunca me interesaste, Girafales. Solo eras un payaso con bigote. El profesor cayó de rodillas, las lágrimas rodando por sus mejillas. Otra puerta se abrió, pero al otro lado solo había más biblioteca, más libros, más rechazos. En la sala 4, el chavo corría entre barriles que se multiplicaban como conejos. Cada barril que abría mostraba un recuerdo. La orfandad, las burlas, las noches de hambre. Las sombras que lo perseguían tenían rostros conocidos. Aquí corriendo, doña Florinda gritando fuera, chavo. Don Ramón dándole un coscorrón. No fue mi intención, repetía el niño entre sollozos, pero las sombras respondían. Siempre dices lo mismo. Y siempre lo arruinas todo. Un acertijo apareció tallado en uno de los barriles. Cuanto más me quitas, más grande me hago. ¿Qué soy? Un agujero, gritó el chavo. El suelo se hundió bajo sus pies, revelando un abismo negro. Logró aferrarse al borde de un barril, pero las sombras lo empujaban. No hay salida, chavito. Nunca la hubo. Doña Clotilde, en la sala 5, enfrentaba una cocina eterna donde las ollas hervían solas y los cuchillos flotaban. Las pociones que ella misma había preparado en vida cobraban forma. Serpientes de humo negro, ojos que la miraban con odio. Fuera, malditas. Yo las hice, gritaba, pero las criaturas respondían con su propia voz. Bruja del 71. Sola. Siempre sola. Acertijo en la pared. Nací viejo, crezco joven, muero cuando termino de nacer. ¿Qué soy? La luna, respondió ella. Una puerta se abrió, pero al cruzarla encontró la misma cocina, las mismas pociones, el mismo odio reflejado. En la sala 6, el señor Barriga y Ñoño estaban sentados ante una mesa interminable. La comida aparecía y se pudría al instante. Pasteles que se convertían en moho, carne que se llenaba de gusanos. El glotón monstruoso, una masa de carne y bocas, los rodeaba. Papá, tengo hambre, lloraba Ñoño. Yo también, hijo. Pero esto no es comida, es tortura. Acertijo en el mantel manchado. Te como, pero nunca te digiero. Me tragas, pero nunca me tienes. ¿Qué soy? El miedo, gritó el señor Barriga. El monstruo se acercó, abriendo bocas que olían a podredumbre y deudas impagas. Oz, en su sala de control, sonrió ampliamente. Fase 2. Profundización. Presionó un botón. Las salas se conectaron sutilmente. Voces comenzaron a filtrarse entre paredes. Chilindrina gritando por su padre, Kiko llorando por su madre, el chavo murmurando no fue mi intención. El terror ya no era individual. Era colectivo. Se escuchaban, se sabían atrapados juntos, y aún así separados por un infinito que los devoraba. Don Ramón, con la voz quebrada, gritó hacia el vacío. Chilindrina. Resiste, mijita. Vamos a salir. Desde lejos, la voz de Chilindrina respondió, débil. Papito. No puedo más.
y el pasillo amarillo se estiró un poco más. En la sala de control, el doctor Elías Bosch ya no sonreía. Había pasado de la fascinación clínica a una especie de éxtasis frío, casi religioso. Los monitores mostraban 7 figuras humanas diminutas moviéndose en laberintos imposibles, sus gritos y sollozos mezclándose en un coro distorsionado que salía por los altavoces. Bosch se inclinó hacia adelante, murmurando para sí mismo. El punto de ruptura. Siempre llega. Y cuando llega, ya no hay vuelta atrás. Presionó una secuencia de teclas. Las salas dejaron de ser independientes. Las paredes se volvieron permeables al sonido, al olor, al terror mismo. Ahora cada uno podía escuchar con claridad los sufrimientos de los demás, como si todos estuvieran encerrados en la misma habitación infinita. En la sala 1, Don Ramón y Chilindrina ya no corrían. Se habían detenido frente a una pared que antes no estaba allí. En ella, proyectada como una película vieja y granulada, se veía la vecindad. El patio, el barril del Chavo, la puerta de Doña Florinda. Pero todo estaba quieto. Nadie se movía. Solo se oía el viento moviendo las cortinas raídas. Papito. ¿Dónde están todos? Preguntó Chilindrina con voz pequeñita. Don Ramón, con los ojos enrojecidos, acarició el cabello de su hija. No sé, mijita. Pero creo que ya no estamos en el mismo lugar que ellos. De pronto la entidad alta y delgada apareció justo detrás de ellos, tan cerca que su aliento frío rozó la nuca de Don Ramón. No habló con voz ajena esta vez. Habló con la suya propia, una voz grave y vacía. Último acertijo. Resuélvanlo y podrán reunirse con los demás. Por un momento. Fallan. Y el recuerdo de este lugar será lo único que les quede por la eternidad. La pared se iluminó con letras temblorosas. Soy lo que más temes perder, pero nunca has tenido realmente. Me buscas en los demás, pero solo existo dentro de ti. Cuando me nombras, desaparezco. ¿Qué soy? Chilindrina sollozó. La felicidad. La entidad inclinó la cabeza. Incorrecto. Don Ramón, con la voz rota, susurró. La familia. La entidad se quedó inmóvil un segundo. Luego, con un susurro que sonó casi compasivo. Correcto. Pero tarde. La pared se abrió. Al otro lado no había salida. Solo un pasillo idéntico al anterior, pero ahora con ecos de todas las voces. Kiko llorando, el Chavo repitiendo no fue mi intención. Doña Florinda gritando el nombre de su hijo. En la sala 2, Doña Florinda y Kiko ya no discutían. Simplemente se abrazaban en medio de los espejos rotos. Cada fragmento reflejaba ahora no sus rostros distorsionados, sino momentos reales. Kiko siendo mimado hasta la asfixia, Doña Florinda rechazando a cualquiera que se acercara demasiado, el vacío que habían construido juntos. Mamá. ¿Vamos a morir? Preguntó Kiko con una calma aterradora para un niño. Doña Florinda, por primera vez en su vida sin sarcasmo ni orgullo, respondió. No lo sé, mi amor. Pero si morimos, al menos moriremos juntos. La criatura de múltiples brazos los rodeó lentamente. No atacó. Solo los envolvió. Y en ese abrazo frío, ambos sintieron por fin lo que nunca habían permitido sentir. Miedo puro, sin máscaras. En la sala 3, el profesor Girafales ya no recitaba poesía. Estaba sentado en el suelo, rodeado de libros abiertos que mostraban páginas en blanco. El ser etéreo flotaba frente a él. Última pregunta, profesor, dijo con voz suave. ¿Qué es lo que más lamentas no haberle dicho nunca a Doña Florinda? Girafales levantó la vista, las lágrimas surcando el polvo de su bigote. Que la amaba. De verdad. No como un poema. Sino como hombre. El ser etéreo asintió. Respuesta aceptada. Y se disolvió.
Pero en lugar de una puerta, el suelo bajo Girafales se abrió. Cayó lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido, escuchando a lo lejos la voz de doña Florinda gritando su nombre una sola vez. En las otras salas el patrón se repitió. Acertijos finales. Respuestas que dolían más que cualquier error. Puertas que se abrían hacia más vacío. Voces que se volvían cada vez más lejanas, más débiles. El chavo, acurrucado dentro de un barril que ya no era refugio sino tumba, susurró. Se me hace que... esta vez sí la regué de verdad. Y el barril se cerró sobre él como una tapa de ataúd. Doña Clotilde, rodeada de pociones que ahora eran solo agua sucia, murmuró. Al final. La bruja también termina sola. Y las ollas se apagaron una por una. El señor Barriga y Ñoño, sentados frente a una mesa vacía, se tomaron de las manos. Papá. ¿Me sigues queriendo aunque no paguen la renta? Preguntó Ñoño. Te quiero más que cualquier renta del mundo, hijo. El glotón monstruoso los envolvió. No los devoró. Solo los abrazó hasta que dejaron de respirar. Vos apagó los monitores uno por uno. El silencio en la sala de control fue absoluto. Se levantó, se ajustó el traje blanco impecable y caminó hacia la puerta. Antes de salir, miró la última pantalla encendida. 7 siluetas estáticas en 7 salas infinitas tras de sí. La fábrica quedó en silencio. Adentro, en las salas que ya no eran salas sino extensiones del mismo limbo, 7 almas seguían atrapadas. No muertas del todo. No vivas del todo. Solo. Existiendo. A veces, muy de vez en cuando, en la quietud absoluta de esos pasillos imposibles, se escucha aún. Papito. Kiko. No fue mi intención. Mi querida Florina. Bruja del 71. Don Ramón, la renta. Y luego, nada. Solo el zumbido eterno de las luces fluorescentes que nunca se apagan. Y en algún lugar lejano, un hombre de traje blanco busca la siguiente vecindad, la siguiente invitación, el siguiente experimento. Porque el miedo, al final, nunca se cansa de jugar. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.